Hola, ¿cómo están? Un saludo a nuestros oyentes. Yo soy Jimena Guerrero, ella es mi compañera Alejandra Castillo. El día de hoy vamos a hablarles sobre el tráfico de especies, pero no sin antes platicarles de qué trata este proyecto. Bueno, nosotros somos estudiantes de biología, de hecho es un equipo más grande, no solo somos nosotras dos, en el cual queremos crear un espacio donde podamos hablar de esta temática, de qué es, de qué trata, todo lo que conlleve. Y primero que nada vamos a hablar sobre México. Bueno, como sabemos o hemos escuchado, México se caracteriza por tener una gran riqueza de especies, tanto de animales como de plantas. Y esto se ha visto de alguna forma mermado o disminuido. Y una de las principales causas que se ha encontrado de esto es precisamente el tráfico ilegal de especies. Es por eso que de alguna forma nos hemos centrado en esta temática, ¿no? Y hablaremos un poquito más sobre esto. Pues realmente lo que es el tráfico ilegal de especies es algo muy complejo de ver, ¿no? Ya que es un proceso que no solo implica la extracción de ejemplares de donde normalmente residen, sino que también se involucra el proceso de transporte, de comercialización y de obtención. Esto nos deja ver que realmente es una problemática que no solo le corresponde a una persona, sino que todos los que formamos parte de esta cadena tenemos cierto grado de responsabilidad. Es decir, que tanto la persona como que lo extrae, como la persona que lo compra, deben de saber que realmente estamos repercutiendo negativamente lo que es la diversidad, ¿no? Y algo muy marcado, igual que debemos de ver, es que esta actividad se ha escuchado siempre, ¿no? Pero muchas veces ignoramos realmente qué se involucra o qué se pone en juego en lo que es, pues, esta actividad, ¿no? Claro. Eh, Incluso es muy importante mencionar que esta actividad ilícita es tan rentable que incluso es la cuarta actividad ilícita que más se utiliza, ¿no? En primer lugar tenemos lo que es el tráfico de drogas, en segundo lugar lo que es el tráfico de personas y en tercer lugar productos falsificados y en cuarto lugar tenemos lo que es el tráfico ilegal de especies. Y como decía Alejandra, es muy complejo ya que contribuyen muchos actores para esa actividad, ¿no? Podemos pensar erróneamente que solo la persona que toma estos ejemplares de su medio natural es la causante, ¿no?, de todo el problema. Sin embargo, realmente la demanda es lo que hace que este producto se siga extrayendo, ¿no? Y de hecho ni siquiera lo debemos de ver como un producto porque son seres vivos y tienen un papel muy fundamental en lo que es el medio en el que se encuentran, ¿no? No tenemos por qué sacarlos ya que no son animales que se puedan domesticar o que se deban domesticar. Sí, de hecho, algo que quiero comentar es de ese listado, ¿no? O sea, imagínense con qué otras actividades está comparado el tráfico ilegal. O sea, son actividades que nosotros les escuchamos y de alguna forma pues nos da miedo o sabemos todo lo que eso involucra, ¿no? Pero, o sea, el tráfico ilegal en el cuarto lugar y aún así seguimos sin darle la importancia que se debe. Creo que ahí igual hay un problema, ¿no? Y realmente, de alguna forma, creo que todos hemos llegado a ser testigos de esta actividad, ¿no? Y sí, es entendible que tal vez algunos no sepamos si realmente es ilegal o no, pero igual creo que ahí entra la responsabilidad que tú tienes, ¿no? Como persona de investigar un poco o no sé, de alguna forma involucrarte más en este tipo de actividades, porque igual debemos mencionar que yo creo que hay personas que sí son conscientes, ¿no? Porque he llegado a ver de que vamos a obtener, no sé, un ave, un perico, pero ¿cómo lo vas a obtener? O sea, hasta la forma en que le vas y lo compras es sospechosa, ¿no? Porque sabes lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que igual algo importante que debemos de mencionar son algunas especies que son comunes de traficar ilegalmente. Y pues en México destacan los que son los pericos, los tucanes, las guacamayas, monos.
algunas iguanas, víboras. También se ve el caso de cactáceas, también las palmeras y lo que son las orquídeas. Ok, ¿y cuál vendría siendo los animales más traficados de Campeche? Bueno, pues realmente sí existe una lista donde nos mencionas cuáles son los que más se trafican aquí en Campeche, y entre estos está el jaguar, el tapir, la tortuga carey, la tortuga blanca o verde, la tortuga lora, el mono aullador, el mono araña, el pacarí de labios blancos, el manatí, el loro de cabeza amarilla. Esos son los que son más usuales aquí. Y es curioso, ¿no? Que en la lista tenemos como primer lugar el jaguar, que realmente es una especie que está en peligro, o sea, es una especie que es el foco rojo del estado, ¿no? Una de las especies realmente. Igual lo que considero relevante de esto es que el jaguar es usado como algo emblemático, ¿no? Lo vemos en los escudos, en esto y todo, pero realmente, ¿qué tan importante lo vemos, no? Simplemente lo usamos porque está bonito o por qué, ¿no? Por la imagen. Ajá. El caso es que ahí tenemos que empezar igual a ver un poco, ¿no? Y como sabemos, lo que es el jaguar es una especie muy importante porque su actividad repercute en otros organismos. De hecho, igual el jaguar es muy importante, de hecho es considerado una especie sombrilla porque a través de su protección se protegen a otras especies, ya que es una especie muy importante. Un indicador. Ajá, un indicador. Y entonces debemos de tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y ¿qué otra cosa podemos mencionar? Claro, igual, si nos ponemos a hablar del jaguar, igual sabemos que el territorio es muy importante, ¿no? Ya que son especies que necesitan un territorio grande para cazar. Pero pues esos son otros temas, ¿no? Regresando al tema del tráfico ilegal, hablemos del tema ecológico. ¿Cómo afecta el tráfico de especies a los ecosistemas? Bueno, pues lo que es el tráfico de especies, aunque a veces ignoremos, ¿no?, qué es lo que causa, realmente sí repercute negativamente en el ambiente, ¿no? Y esto lo podemos ver porque al extraer ese tipo de especies del hábitat en el que normalmente estos habitan, estamos creando un desequilibrio, ¿no? ¿Y qué es esto? De alguna forma estamos cambiando la manera natural en la que ellos hacen las cosas. Dinámica. Exacto. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a haber un desajuste, ¿no? Si, digamos, nosotros quitamos a especies encargadas de comerse, ¿no?, a presas, ¿qué va a pasar? Pues tal vez haya un incremento de estas especies que son las presas Y esto haga una presión, por ejemplo, en la demanda de los recursos que esta especie ahora esté teniendo la necesidad, ¿no?, de usar. Porque si acabamos, por ejemplo, con su depredador natural, puede incrementar su población y esta población puede necesitar más recursos, ¿no? No sé, más plantas para comer y así, ¿no? Sí, y de hecho, pues igual, por ejemplo, un tema importante es la vegetación, ¿no? Muchas veces se ignora el gran impacto que esta tiene para el funcionamiento normal de los ecosistemas, ¿no? Esto pues realmente es el modo primario, ¿no?, donde se obtienen los recursos, o así como recursos, tanto por nosotros como igual los animales, ¿no?, que los consumen. Entonces realmente se ha visto que la vegetación igual ha sido un objeto del tráfico ilegal. ¿Y qué pasa cuando voy y quito estas especies, ¿no? Por ejemplo, corto o talo árboles que son de importancia, o sea, con su madera es importante, pues de alguna forma daño esta cobertura vegetal, ¿no? La cambio
haga un impacto en el ambiente y de alguna forma igual a los organismos que ahí se desenvuelven, ¿no? Como quien dice, también estamos quitando servicios ecosistémicos. ¿Y cuáles son los servicios ecosistémicos? Pues precisamente el papel que desarrollan estas especies dentro del ecosistema, ¿no? Y realmente son cosas que muchas ignoramos, es cierto. Hay veces que tienes que, digamos, estudiar algo afín a esto para poder conocerlo, y creo que ahí es una temática que se tiene que ver, ¿no? Que se tiene que compartir más. La importancia que cada uno de esos ecosistemas, así como las especies que en ella residen, o sea, qué es lo que nos están aportando y de qué forma de alguna forma nos impactan, ¿no? Porque sabemos que realmente todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, lo que consumimos, tanto comida, lo que vestimos, dónde nos transportamos, realmente todo tiene como materia prima, cosas que vienen del ambiente, y muchas veces eso lo pasamos por alto, ¿no? Y en el caso de las especies que son objeto de tráfico ilegal, pues lamentablemente al ser, digamos, un objeto de esto, es por una razón, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que obviamente van a ser más cazadas, ¿no? Y esta va a disminuir su población de manera más marcada a otras especies que no son tal vez importantes para ese tipo de actividades. Hasta que desaparezcan. Exacto, y pues ahí es donde tenemos que empezar a ver, ¿no? Y yo creo que también, bueno, algo muy importante de mencionar es que también el tráfico ilegal de especies propicia a que sucedan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí sin querer podemos introducir alguna especie que no es de ese lugar, de ese ecosistema, debido por el tráfico de especies, ¿no? Porque adquieres una especie que no es de ese lugar. Y no sé, muchas personas no tienen los cuidados, no son responsables, ¿no? Cuando tienen un animal a su cargo, y se puede escapar, pueden dejarlo ir simplemente, y no saben el daño que están ocasionando al ecosistema. Muchas veces es algo irreversible como tal. Entonces, ¿por qué no hablamos de la temática social, no? O sea, ¿cómo es que las personas estamos muy inmersos en este ambiente de lo que es el tráfico, ¿no? Porque incluso creo que todos hemos tenido alguna experiencia cercana con el tráfico, ¿no? Y es muy importante mencionar que no muchas personas se dan cuenta cuando algo ilícito está pasando, ¿no? Por eso hay que estar informados de cuáles son las especies que no se permiten comercializar en el estado, en el país y en tu estado, ¿no? En general. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia en cuanto que te han ofrecido un animal. A mí me han ofrecido pericos, saliendo de mi casa me han ofrecido pericos. Y creo que no soy la única persona, ¿no?, que ha tenido este tipo de experiencia. Entonces, ¿qué tan susceptibles son las personas de ser parte del tráfico ilegal? Sí, bueno, creo que lo que es el ámbito social en esta problemática es muy importante, porque de alguna forma somos las personas, las sociedades que estamos rigiendo este tipo de actividades, ¿no? Y realmente es algo complejo de ver, porque no solo es, digamos, el hecho de extraer y de comprar y de tener, sino que igual, ¿por qué se hace, no? ¿Por qué se están obteniendo estas especies? Es cierto que al ser algo social debe de verse más a fondo, ¿no? Porque sabemos que de alguna forma tal vez hayan personas que dependan de esto, ¿no? Y también importante, ¿no? ¿Cuántos animalitos se quedan en el camino, ¿no? O sea, de los que tú ves que están comercializando, que te están vendiendo, ¿cuántos se quedaron en el camino? Uh-huh. Sí, es algo igual que tal vez no siempre se ve, pero o tal vez sí, ¿no? En redes sociales ahorita realmente han ayudado mucho a saber, ¿no?, cosas. Sin embargo, sabemos que igual hay algunos puntos en contra, ¿no? Pero de alguna forma nos han ayudado a ver cómo, ¿no?, esta problemática, cómo hay muchas especies que se mueren y son pocas las que quedan vivas. O sea, realmente vale la pena, es algo, ¿no?
Pero algo a lo que igual quiero que hablemos un poquito más es tú qué crees, ¿no? O sea, ¿cómo verías este tráfico poniéndote, digamos, en el papel de la persona que lo extrae? O sea, realmente yo lo veo un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, te voy a decir mi perspectiva antes de que me des la tuya. Okay. O sea, yo lo veo difícil porque no sabemos realmente la situación en la que están esas personas, ¿no? O sea, sí sabemos que de alguna forma están contribuyendo a que lo que ellos obtienen se va a acabar, ¿no? Yo creo que sí se puede saber porque ellos al estar tan cerca y en contacto de estos hábitats, yo creo que con el paso del tiempo ellos se deben dar cuenta, no, pues, ¿sabes qué? Ahora donde yo antes cazaba no sé, tantas aves, ahora ya no hay. Ahora tengo que recorrer, no sé, tantos kilómetros para hallar aves, ¿no? Entonces yo creo que ellos sí pueden saber qué tanto están afectando una especie, ¿no? Sí, pero, eso es algo. Pero igual, digamos, a veces las personas piensan, ¿no? Voy a obtener tanto recurso al vender esta especie, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Hay personas que de alguna forma, no todos vivimos las mismas situaciones económicas, ¿no? Y hay personas que lo ven como su única opción. Es por eso que, digamos, el tráfico es algo realmente difícil de ver, pero tenemos que igual ser conscientes, ¿no? Tenemos que buscar como estrategias para disminuir de alguna forma ese tipo de actividades que, a pesar de que momentáneamente te pueden servir, tienes que ser consciente, ¿no? De que esta actividad, cómo está afectando, que sabes que de alguna forma, como ella mencionó, estás disminuyendo con ese recurso y que luego te va a causar un problema encontrarlo, ¿no? Y un ejemplo muy importante se da en Jampolol. Ellos, había mucho pucté, si no me equivoco, y ahora ya no. Es un árbol, perdón. Es un árbol, pues es de importancia maderable, ¿no? Entonces, y aparte es si no me equivoco, es endémico. Entonces, ahí igual radica la importancia, ¿no? Son especies que solo se encuentran en un solo lugar. Entonces, imagínense, ¿no? Ellos tenían mucha riqueza de pucté y todo eso. ¿Y qué pasó? Como es importante, fueron y lo talaron, ¿no? Y lo vendían. Y al final, ¿qué? Al final ahora realmente ya casi no hay pucté y lo que tienen que hacer ahora es comprárselo a otras personas. Entonces ahí se ve como un retroceso, ¿no? De que tienes el recurso y luego tienes que conseguirlo de otro lado porque ya acabaste. O sea, ahí se ve el problema, ¿no? Cuando, digamos, hacen simplemente un uso sin hacerlo realmente de una forma sustentable, ¿no? Porque realmente lo importante de hacer el uso de un recurso es hacerlo bien, ¿no? No ponerlo, digamos, usarlo hasta que ya no exista, sino simplemente tenemos que ver igual lo que nos va a convenir a nosotros y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y ahí también radica esa cuestión social y económica, ¿no? De que las personas que viven de esos recursos son los que precisamente acaban con esos recursos y después, por así decirlo, de qué viven ahora, ¿no? Otra cuestión en el tema del tráfico ilegal son las enfermedades que nos pueden transmitir los animales. Estas también se conocen como zoonosis y creo que sí sabemos qué son las zoonosis ya que tuvimos una pandemia. Entonces, realmente no sé si parte de ustedes sepa cómo es que se trafican estas especies, cómo se transportan, ¿no? Muchas veces las aves se transportan en botellas, en las condiciones más terribles que se puedan imaginar. Entonces, claramente estos medios donde estos animales se encuentran potencializan estas infecciones, ¿no? Entonces, al momento de tú adquirir una especie, no sabes cuál es el historial de ese individuo, ¿no? De ese animalito. No sabes qué contacto tuvo, si tuvo contacto con algunas infecciones, ¿no? Y qué te puede ocasionar a ti. Y otra cuestión es, pues como tal, en el transporte, pues de alguna forma hay esta relación estrecha entre el humano y el animal, ¿no?
Entonces ahí empieza la problemática. Realmente no creo que se tengan cuidados, o sea, cuidados, ¿no? No, para nada. Simplemente. Entonces, o sea, ni siquiera higiene ni nada. Entonces ahí empiezan las problemáticas, ¿no? Donde al interactuar con esos individuos que naturalmente, obviamente, tienen otro tipo de bacterias o virus, pues de manera natural puede ser, ¿no? Pero simplemente por el hecho de interactuar con ellos puede ser, pues, de importancia médica y generar problemas que de alguna forma van a repercutir en la sociedad. ¿Por qué? Porque van a crear enfermedades, ¿no? Se va a tener que usar, digamos, recursos para poder investigar esas enfermedades y, digamos, igual las vacunas o lo que se necesite para poder de alguna forma regular estas. Ok, pues hemos hablado de las cuestiones económicas, las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales que ocasionan el tráfico de especies. Y pues hasta este punto no queda más que despedirnos. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse, a darle like y que nos comenten si tienen dudas, si nos quieren compartir alguna experiencia con el tráfico ilegal. Y recuerden, Viendo al tráfico ilegal. la fauna silvestre es fundamental. Adiós. Bye.